Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la UNLA, que bueno, tuve la suerte de trabajar allí en el Seminario de Pensamiento Nacional. Guardo un gran recuerdo entre las trabajadoras y los trabajadores de la universidad. Bueno, me acuerdo de muchos, espero que algunos se acuerden de mí también. En la medida que, bueno, mi participación tenía que ver con la capacitación no docente. Bueno, soy un enamorado de la URLA, de su belleza y de su proyecto institucional, de su proyecto educativo. Eh, para mí, ir desde la Universidad Nacional de La Plata a una universidad como la UNLA, bueno, fue una revolución, ¿sí? Eh, y, y también, bueno, quiero agradecer muy especialmente a las organizadoras, a los organizadores de este encuentro, al Centro Ugarte. Bueno, y también estoy agradecido eh, a Paula y a Beatriz por su intervención, porque la verdad que realmente aprendí mucho, muy interesante. Eh, Pintan un panorama un tanto ominoso, por así decirlo, pero bueno, también plantearon alternativas, ¿no? Y me parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? En el diagnóstico, bueno, hay que ser lo más preciso que se pueda, manejar correctamente la información. Creo que justamente un déficit en esta sociedad de la información es eh, la sobreabundancia de datos y la falta de análisis, ¿no? Entonces, estas exposiciones de Paula y de Beatriz me parece que permiten ordenar mucho. Y, y me quedo reflexionando y muchas de las cosas que plantearon, bueno, son para desarrollarlas en sucesivos encuentros. Así que le dejo la inquietud al Centro Ugarte para un futuro que esperemos que sea inmediato, ¿no? Un futuro muy inmediato. Pero para poder seguir escuchándolas y también tener la posibilidad de seguir participando. Coincido medularmente con todo lo que se planteó y registro, ¿no? En personas de mi formación, bueno, de alguna manera una tradición un tanto libresca y decimonónica que no sé si es la más adecuada para los desafíos de esta cuarta revolución industrial, de la sociedad de plataformas, ¿sí? Del capitalismo de vigilancia y de muchos otros paradigmas bueno, que uno trata de nutrirse, pero no, confieso, no soy un especialista. Y coincido mucho con Beatriz con que esto eh, nos muestra una aceleración, ¿sí? De tendencias, pero no una completísima novedad, ¿sí? Bueno, ahí entra el terreno de los historiadores, ¿no? Mirar un poco hacia atrás, ¿sí? Pero no con el afán de quedarnos en el pasado, sino de explicarnos el presente y de pensar alternativas, pensar escenarios que, que tienen que servir, como decía Paula, a una praxis colectiva, ¿sí? De lo contrario, no es ocioso el estudio académico, no es ocioso la producción intelectual, pero nos quedamos a mitad de camino y va a ser la praxis colectiva, el protagonismo popular, el que permita, bueno, salirse de esos diagnósticos un tanto ominosos y pensar en escenarios alternativos de autodeterminación nacional y social, ¿sí? En los términos de esas continuidades, ¿no? Bueno, me acordaba, escuchándolas, de un trabajo, ya tiene creo que 20 años o un poquito más, de Samir Amin, El capitalismo en la era de la globalización. Y allí planteaba un poco una caracterización, ¿no? Del capitalismo a finales del siglo XX, del sistema capitalista más que del capitalismo, en términos de un neoimperialismo basado en 5 monopolios.
uno de los cuales era justamente el monopolio, es el monopolio de la producción de alta tecnología, ¿sí? Es decir, que ya no funciona el mundo, evidentemente, en una oposición binaria entre países industriales y países que son agropecuarios o mineros, sino que la realidad de la producción material y simbólica es un tanto más compleja y, y hay muchas herramientas disfrazadas de libre mercado que profundizan estas asimetrías globales, ¿sí? Y devalúan incluso el desarrollo que en las décadas pasadas países de América Latina, de Asia y de África comenzaron a construir, sobre todo a través de procesos de descolonización, a través de revoluciones populares, en el ascenso de movimientos populares y sociales, y haciendo de la industrialización prácticamente una bandera de liberación, o al menos un camino para alcanzar a Occidente, ¿sí? Y lo cierto que hoy, en este escenario, controlado por estas grandes corporaciones, bueno, eh, las propias dotaciones industriales de países como Argentina, como México, como Colombia, como Brasil, como Chile, bueno, pueden quedar devaluadas, ¿no? Y ser subsidiarias, ¿no? Frente a estos centros. Y completaba la lista de monopolios Samir Amin con el monopolio del armamento de destrucción masiva. Pensemos cuántos de las intervenciones directas de Estados Unidos, empezando por Irak, en las últimas décadas no se han hecho en nombre, ¿sí?, de la presunta amenaza del acceso a la producción de armamento de destrucción masiva por países como Irak, o la estigmatización sobre Corea del Norte y otros, Irán y otros actores del llamado eje del mal, ¿sí? El monopolio de la información, planteado también Saramín como un tercer monopolio, bueno, de esto creo que han abundado con, con mucho tino tanto Paula como Beatriz. El monopolio de los flujos del capital financiero, qué frustrante ha sido para nuestra región, para Sudamérica, que quedara, bueno, un poco en la nada proyectos como el del Banco del Sur, ¿sí? Si queremos pensar realmente en la agenda del desarrollo a escala regional, debemos pensar en los instrumentos financieros para ello, ¿sí? En cómo anclar y motorizar el ahorro nacional, ¿sí? Caso contrario, seguirá siendo presa de actores transnacionales que, bueno, ya sabemos, como nos ha planteado Paula, cómo se integran entre sí, ¿no? Estas grandes plataformas, por ejemplo, con los fondos buitre, y, y ahí estamos en ese escenario de una oligarquía técnica y financiera, tecnológica y financiera, que es una gran amenaza para las democracias contemporáneas, y no solo para los países del sur. También los países del norte, sus pueblos, sus sindicatos, sus trabajadores, sus intelectuales, sus movimientos sociales, ven, digamos, constreñidas sus posibilidades por estas plataformas. El monopolio en el acceso a los recursos estratégicos. Bueno, Beatriz mencionaba el litio, ¿sí? Y bueno, es una de las grandes batallas que se viene, y vale decir batalla porque, aunque desde los movimientos populares, desde los gobiernos progresistas, reformistas o revolucionarios, no concebimos la política como una guerra, sin embargo, desde las potencias imperialistas sí conciben su despliegue internacional como una guerra, ¿sí? Y no es una guerra convencional, pero tiene víctimas, y la mayoría de esas víctimas se dan en nuestros pueblos, ¿no? En el Atlántico Sur, ¿no? Es decir, hoy es una cuestión fundamental cómo se anticipan las grandes potencias, Gran Bretaña muy particularmente, que tiene ocupado gran parte de nuestro territorio, ¿sí?
cómo se anticipan y se proyectan hacia el Atlántico Sur y hacia el continente antártico, ¿no? Para monopolizar, ¿sí? Los recursos que allí están. Es decir, que nos encontramos en un escenario que está, desde el vamos, atravesado por grandes asimetrías, y esas grandes asimetrías, desde luego, desmienten lo que, bueno, en su momento dio en llamarse el paradigma de la globalización, como el de un mundo interdependiente en el cual progresivamente las asimetrías se reducían, ¿sí? Y nos plantea este escenario de un neoimperialismo, ya tal vez no basado entonces solamente en el viejo esquema industrial, sino en los monopolios que el norte trata celosamente de preservar para sí. Claro, también es posible imaginar un escenario menos ominoso, a veces se lo plantea, bueno, el de un orden multipolar, y se presta atención a qué rol puedan jugar, ¿no? Potencias como China o como Rusia, ¿sí? Que vuelven a posicionarse en el tablero global, pero claro, también en ese terreno sería conveniente no caer en una mirada cándida, ¿no? Y plantearnos las cosas desde el sur, sin un exceso de suspicacias frente a los nuevos actores, pero tampoco considerando que, digamos, el, el alineamiento automático con estos nuevos poderes resuelve per se las cuestiones históricas de la autodeterminación nacional. Evidentemente, para un país como el nuestro, en su tradición histórica y en la experiencia de los años recientes, eh, encontramos fuente de inspiración en los procesos de integración y de unión regional, pero que han conocido lamentablemente también un fuerte retroceso, ¿sí? Ahora bien, muchas veces uno puede preguntarse eh, si, si la fortaleza de, de estos actores, su proyección, su capacidad de incidir en regiones como la nuestra, estos actores globales, de estas grandes corporaciones, de los estados hegemónicos, de sus dispositivos bélicos, comunicacionales y financieros, es tan grande, ¿no? Y claro, si uno viera el volumen de recursos que manejan algunos fondos buitres, bueno, ya con eso solo pareciera alcanzar. Pero lo cierto es que también han alcanzado en nuestros países un peso tan fuerte, porque han entroncado con lo que podemos llamar, retomando al peruano Alberto Flores Galindo, con la tradición autoritaria. Han entroncado históricamente con nuestras oligarquías. Se han apoyado, han proyectado su influencia y su fuerza en actores locales. No siempre en el pasado lo que hemos llamado como intervenciones imperialistas o colonialistas han asumido la forma de una intervención directa, del famoso desembarco de los Marines, por así decirlo, sino que han actuado con fuerzas locales, es decir, con segmentos transnacionalizados de las burguesías latinoamericanas. Y han entroncado en sus modelos de negocios contemporáneos, con tradiciones locales también, con una cultura señorial, que en países como el nuestro, muy especialmente en el área metropolitana, se recubren de un lenguaje de modernidad, del libre mercado, pero que en realidad, si uno rasca un poquito, nos remite eh, a la tradición de la conquista y la colonización.
al poder omnímodo de los que tienen sobre los que no tienen, la conducta y los proyectos de, de la oligarquía, de los empleadores, del gran capital, parecen muchas veces remitir a las prácticas de los encomenderos de antaño, ¿sí? Falta solamente el látigo y el garrote. Esa voluntad de imponer unilateralmente las condiciones de trabajo, de remuneración, de convertir a los espacios de trabajo en espacios de pura productividad. Tal vez la novedad sea que todo esto no siempre viene recubierto de una amenaza manifiesta, sino con un rostro amigable y con una ideología del individualismo exacerbado, de la libertad, del emprendedurismo, de convertirse uno mismo en su propio empresario, ¿sí? Entonces, ese lenguaje amigable, bueno, puede persuadir a muchos de, de su modernidad, pero entronca con mucha facilidad con la vieja cultura señorial. La cultura que basada en la violencia imponía la sobreexplotación laboral, los ritmos de trabajo, y negaba permanentemente derecho a las trabajadoras y los trabajadores. Si uno analizara, por ejemplo, y me viene ahora a la memoria eh, estudios de Daniel James sobre el mundo sindical argentino, si uno analizara el conflicto sindical y laboral en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, bueno, ya encontraría que incluso antes del derrocamiento de Perón, con el Congreso de la Productividad, pero en todo caso con la Revolución Libertadora, una fuerte presión por imponer en el mundo fabril, por una presión por parte del sector patronal, desde luego, una mayor tasa de explotación del trabajo, una sobreexplotación laboral. ¿Y cuál era el lenguaje en esa época? La racionalización, la modernización. Claro, ¿quién está en contra de la modernidad? ¿Quién está en contra de la razón? ¿Sí? El lenguaje opresor, el lenguaje de la sobreexplotación, se recubre de modernidad, pero en sus implicancias y prácticas concretas, de lo que se trataba era de imponer unilateralmente al mundo del trabajo condiciones eh, que implicaban mayor esfuerzo físico e intelectual por un menor salario real, ¿sí? Es decir, estamos hablando de sobreexplotación. E implicaban en su búsqueda de limitar o incluso eliminar las comisiones internas y los cuerpos de delegados, implicaban también una búsqueda de desorganizar el poder social de los trabajadores, y creo que esto puede entroncar con algunas cosas que planteó Paula, ¿no? Es decir, hay una lucha constante del capital por desorganizar a los trabajadores. Y hoy, en todo caso, tal vez la novedad es el rostro amigable, ¿sí? Pero, ojo, ya sabemos que el rostro amigable endurece su rictus y aparece la violencia cada vez que las trabajadoras y los trabajadores, bueno, plantean derechos, plantean algún tipo de querella colectiva, buscan organizarse, buscan recuperar derechos, buscan no convertir el ámbito de trabajo en algo que no sea una pura productividad, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos con el viejo rostro de la represión y la violencia oligárquica. Por eso encuentro, espero que no sea una lectura muy forzada, una afinidad entre esa cultura señorial y esta posmodernidad burguesa, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y ahí nos encontramos con la erosión a los proyectos políticos nacionales, populares, reformistas, revolucionarios de América Latina y de otros lugares del mundo, ¿no? En cuanto al interrogante de si esto implica una ruptura del pacto democrático, esta erosión, bueno, ahí me inclino
por lo que planteó Beatriz. Me parece que esa cultura señorial y esa tradición autoritaria nunca fueron muy democráticas en América Latina. Y que en cada coyuntura crítica de real avance de los sujetos populares mostró un rostro duro, un rostro violento, ¿sí? Y ha recurrido en el pasado, y temo que continúe recurriendo en nuestro presente y en un futuro inmediato, a la violencia más cruda. Encuentro también allí una raíz para un entronque de estas estrategias guerreristas, estas guerras de nueva generación, con viejos paradigmas que en muchos países de la región apenas se han limitado, que son los paradigmas de la doctrina de la seguridad nacional y de la contrainsurgencia. En países como Colombia, creo que la contrainsurgencia sigue viva actualmente. Si uno observa la cantidad de activistas y militantes sociales y guerrilleros desmovilizados de las FARC que han sido asesinados en los últimos años, resulta difícil imaginarse que esas muertes son víctimas de bandas paraestatales al margen completamente del Estado. Tengo la impresión de que es un fenómeno similar al de la AAA, es decir, de asesinatos selectivos que se dan en el marco de una participación encubierta, subrepticia del Estado. Y son esas muertes las que con mayor crudeza amenazan el proceso de paz colombiano. Bueno, tal vez uno puede decir, es un caso, el de Colombia, no es la generalización para toda la región, pero tomémoslo, no lo descuidemos, ¿sí? Lo que ha sucedido en México con la famosa guerra contra el narcotráfico también es una señal que ya no es amarilla, es roja en el semáforo, ¿no? Estamos hablando de miles de muertos. Parece que voy a seguir yo también con el panorama ominoso, y nos vamos a quedar con un poco deprimidos, ¿no? Creo que en mucho lo que han planteado Paula y Beatriz anida, digamos, la posibilidad de imaginar escenarios alternativos, ¿no? Si desde luego, si la estrategia del gran capital es la desorganización, está claro que el camino, o los caminos, tal vez en plural, de los pueblos tienen que pasar por el fortalecimiento de la organización popular. Apelando a la experiencia del pasado y también imaginando nuevas formas. En los años 90, por ejemplo, se puso mucho la atención, desde los años 90 del siglo pasado, en los llamados nuevos movimientos sociales. Una atención muy justificada. Y con el tiempo, en diversos países de América Latina, esos llamados nuevos movimientos sociales se convirtieron en protagonistas, no solamente de la movilización y la participación popular, sino también de la política. Y han llegado a incidir en la conformación de proyectos políticos muy paradigmáticamente en Bolivia, ¿sí? Con los gobiernos del MAS, de Evo Morales y ahora del presidente Arce. Bueno, ahí tenemos un posible ejemplo, ¿sí? De construcción que va de lo social a lo político. Y que, por supuesto, no es generalizable de manera literal en todos los países de la región, pero sí puede ser una fuente de inspiración. Evidentemente, el debate por lo público, y lo público pasa no solamente por el Estado, sino por la lucha contra la mercantilización de todas las esferas de la vida individual y colectiva, es otro de los caminos que hay que transitar para imaginarnos un escenario menos ominoso. En este terreno hay mucho para hacer, mucho para decir. Creo que las universidades pueden ser
un actor activo en este debate. Muy especialmente en el diálogo con otros saberes populares, muy especialmente en el estímulo del pensamiento crítico. Hay una lucha que dar, que acá es para abrir, ¿no?, el debate acerca del cómo, ¿no?, en el terreno de los imaginarios. Uno a veces imagina lo que dio en llamarse la batalla cultural, bueno, en la esgrima cotidiana con el discurso del poder, con los referentes individualizados de las derechas, pero también tenemos que pensar en otros registros y otros escenarios, ¿no? Si en algún momento del debate intelectual de tradición decimonónica, si queremos, libresco, esa batalla de ideas pasaba por confrontar posiciones entre autores, entre paradigmas ideológicos muy consistentes, muy sistemáticos. Bueno, tal vez hoy también, esto que dije antes no ha caducado, por supuesto, también pasa por ejemplo, confrontar y develar la raíz de las estrategias de negocios de estas grandes corporaciones, ¿sí? Ya el intelectual orgánico, para tomar la expresión de Gramsci, ya no es solamente la gran figura intelectual del conservadurismo y de las derechas. Hoy el intelectual orgánico es también aquellos que han diseñado, por ejemplo, la estrategia de negocios de Google. ¿Los conocemos? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos en qué consiste esa estrategia? Bueno, Paula y Beatriz seguramente con lo que han dicho nos han dado muchas pistas en cómo construyen sentidos, ¿sí? Y cómo orientan la vida de millones de personas con una sonrisa, no con la amenaza de la violencia, no con el antiguo látigo del encomendero, pero entiendo que esas estrategias de negocios entroncan, insisto, con una vieja cultura señorial y una vieja tradición autoritaria en América Latina, y develar esa afinidad nos va a dar más herramientas para imaginar los escenarios alternativos.